Para muchos, Adolfo Hitler es la culminación del mal. Dictador de la Alemania nazi, organizador del Holocausto e instigador de una guerra mundial que resultó en la muerte de más de 60 millones de personas. Pero Hitler no actuó solo. Las atrocidades de los nazis requerían de una vasta red de colaboradores. ¿Quiénes fueron los hombres y mujeres que llevaron a cabo las crueles órdenes de Hitler? ¿A qué niveles de perversión llegaron? ¿Y quién es considerado por algunos tan malvado como el propio Hitler? Esto es la maldad nazi. Para muchos, el reino del terror nazi comienza el 8 de noviembre de 1923. Un joven, Adolfo Hitler, respaldado por 600 soldados de la SA, irrumpe en una reunión política en una cervecería de Múnich en un intento de golpe que llega a ser conocido como el golpe de estado de la cervecería. Aquí, Hitler establece el patrón que hará posible su reino de terror. Depender de un círculo cercano de conspiradores para perpetrar su maldad, incluyendo a este piloto de la Primera Guerra Mundial, destinado a convertirse en su mano derecha. Hermann Göring. Göring era como un Falstaff demoníaco. Una enorme criatura gorda, tosca, ladrona y llena de apetito. El viaje de Göring hacia la infamia comienza el segundo día del golpe de estado de la cervecería, cuando la policía local acaba violentamente con el intento de golpe. 20 son asesinados y Göring recibe un disparo. Cuando Göring recibió el disparo en Múnich durante el golpe, él fue hospitalizado, fue una herida muy seria. Recibió morfina en el hospital para combatir el dolor. Y Göring se convirtió en un gran adicto a la morfina. Cuando Göring busca tratamiento para su adicción, la recomendación es la abstinencia total. El resultado, una pesadilla. Se volvió muy irritable cuando estaba en tratamiento, arrojaba cosas, amenazaba a su esposa, se volvió peligroso. Y los doctores suecos le dijeron a su esposa que él era una amenaza para otras personas. Estaba en una condición tan violenta por la morfina, sus efectos y por la paranoia al tratar de dejarla, que su esposa y su familia finalmente lo internaron en una institución mental en Estocolmo y le pusieron una camisa de fuerza, pues no podían controlarlo. Luego del tratamiento, Göring regresa al lado de Hitler y ayuda a coordinar las primeras atrocidades de los nazis. Las acciones de Göring bajo las órdenes de Hitler son solo el inicio del asalto nazi al 500.000 de judíos de Alemania. Richard y Margot Springer están entre la primera ola de inocentes en la mira de los nazis. Su hijo es la personalidad de la televisión Jerry Springer. Mis padres se casaron un mes y medio después que Hitler llegó al poder. Y entonces la ley comenzó a cambiar. Los judíos no podían tener negocios y era ilegal comprarles a los judíos, etc. Y tenemos fotos en el álbum familiar de Juden y esvásticas nazis en la ventana de la tienda. Así que la vida en ese pequeño pueblo de Landsberg donde vivían se volvió bastante incómoda. Mientras Göring asumía la misión de hacer miserables las vidas de los judíos alemanes, también enriquecía la suya propia con los símbolos de la riqueza y el poder. Göring gustaba de la magnificencia de los uniformes. El aspecto de las cosas era muy importante para él. Tenía una propiedad llamada Karinhall por su primera esposa y tenía un león domado allí. Por si fuera poco, Göring a menudo pagaba por su vida de exceso, robando a gran escala. Hermann Göring era el teniente más confiable de Hitler. Hizo todo lo que pudo para hacer realidad la maligna visión de su Führer. Pero las atrocidades que cometieron juntos solo pueden existir en una cultura donde el mal no es proscrito, sino aceptado. Otro miembro del círculo interno de Hitler es el arquitecto de esa cultura, un maestro propagandista que intenta justificar el mal de Hitler en el mundo. Joseph Goebbels. Antes de que Goebbels fuera descubierto por Hitler, es un fracaso como novelista.
Él culpa de eso y de casi todos sus problemas a los judíos. Hitler decide aprovechar su virulento antisemitismo y su talento para la ficción, poniéndolo a cargo de la propaganda nazi. Hace películas, panfletos, busca libros, los quema, hace quema de libros. Intenta convencer al pueblo alemán de que los judíos son el enemigo porque son parte de la cultura, pero no son realmente alemanes. Goebbels estaba a cargo de toda la industria del cine alemán y realmente se esforzó. Hizo duras películas antisemitas como Cerdos Judíos y otra llamada El Eterno Judío. La meta de Goebbels va más allá de incitar el odio hacia los judíos y busca encender la acción que los acabe. Tiene su oportunidad el 7 de noviembre de 1938, cuando un refugiado judío asesina a un diplomático nazi. Goebbels presenta el asesinato como una revuelta judía y da un feroz discurso pidiendo una retribución violenta. Hitler depende de Joseph Goebbels para crear apoyo público para su maligna visión. Pero depende de otro miembro de su círculo interno ponerla realmente en práctica. Un excriador de pollos, que muchos creen podría ser más maligno que el propio Hitler, Heinrich Himmler. Adolfo Hitler se yergue como el mayor malvado de la historia, pero sus crímenes contra la humanidad son de una escala tan enorme que no puede cometerlos solo. Durante su ascenso al poder ha dependido de la crueldad de Hermann Göring y de la astucia de Joseph Goebbels. Pero mientras Hitler lleva al mundo a la guerra en 1939, otro de sus secuaces toma el centro del escenario. Ha fracasado como criador de pollos y vendedor de fertilizantes, pero ha llegado a comandar las SS de Hitler, Heinrich Himmler. Cuando pienso en Himmler, la frase que me viene a la mente es sangre fría. No era un cruel asesino activo a sangre fría, pero aún así era un asesino en masa a sangre fría. En ocasiones surge la pregunta, si esa persona no estuviera viva, ¿hubiera ocurrido el Holocausto? Creo que en todas las instancias habría ocurrido, excepto en el caso de Himmler. Él lo hizo posible. Pero para Himmler, el Holocausto es solo parte de un plan maestro aún más diabólico de asesinato en masa. La visión más amplia era convertir a Europa del Este en un imperio alemán. En la imaginación de Hitler, esto no solo requería del asesinato de 5 o 6 millones de judíos, sino del asesinato de millones de esclavos, de millones de polacos, de millones de ciudadanos soviéticos. En total, establecieron que tendrían que matar a 30 millones de personas. Pero Himmler permanece distanciado de las ejecuciones en masa que ordena, excepto por un incidente crucial. En 1941, Himmler estaba inspeccionando una de las áreas de avanzada en Rusia que había sido conquistada. Y un grupo de civiles judíos había sido rodeado y los habían puesto en una trinchera. La trinchera estaba rodeada por soldados alemanes y Himmler nunca había visto una ejecución antes, así que sentía natural curiosidad por ver lo que sucedía y tal vez se acercó demasiado al borde de la trinchera. Y cuando le dispararon a uno de los prisioneros, un poco de la sangre y el cerebro le salpicó el rostro y el uniforme. Él sintió repugnancia por eso y tuvo que marcharse de la escena. Himmler autoriza otro método de exterminación en masa que se convierte en el prototipo de sus campos de la muerte letalmente eficientes. Entre las miles de víctimas está la abuela materna de Jerry Springer. Casi al final de la guerra se vuelve prioritario para Himmler ocultar la evidencia de sus atrocidades. Su esfuerzo solo sirve para magnificar su maldad. Pero cuando Himmler no está lanzando crueles decretos de muerte en masa, se dedica a él mismo y sus vastos recursos nazis hacia su extraña creencia en el pasado oculto de Alemania. Himmler de algún modo era un loco sobre las raíces míticas del partido nazi de la raza aria y rastreó a los caballeros de la mesa redonda y la mitología arturiana y de hecho hizo construir un enorme castillo en Goldsburg con todo tipo de motivos del Santo Grial y de Arturo.
Heinrich Himmler hace realidad la visión de Hitler del Holocausto, pero para hacerlo necesita sus propios tenientes, incluyendo a un hombre tan cruel que Hitler lo apoda el hombre con el corazón de hierro: Reinhard Heydrich. Ningún tirano en la historia ha igualado la maldad de Adolfo Hitler, pero las hazañas criminales de Hitler nunca son el espectáculo de un solo hombre. Él depende de la maldad metódica de Heinrich Himmler para que dirija el asesinato de millones, y a su vez Himmler depende de sus propios secuaces, un hombre destinado a convertirse en el planificador principal de la solución final para exterminar a los judíos, la bestia rubia, Reinhard Heydrich. Heydrich se gana su cruel reputación como jefe de la policía secreta de la Alemania nazi, la Gestapo. La convierte en un instrumento de terror que recibe poder del escalofriante decreto de 3 palabras de Hitler: noche y niebla. Pero la Gestapo de Heydrich hace más que solo desaparecer personas. También la somete a interrogatorios sádicos. Podían aplastarles los dedos o podían traer a miembros de la familia y abusar de esos familiares en frente de la persona como modo de inducirla a hablar. Algo interesante sobre Heydrich es que introdujo el proceso en el que el siguiente prisionero en ser interrogado era mantenido del otro lado de la puerta, donde el prisionero actual era interrogado. Así que, luego de una hora de gritos y aullidos, estabas un poco más dispuesto a hablar porque sabías lo que venía. En 1942, Hitler envía a Heydrich a Checoslovaquia para aplastar la resistencia al gobierno nazi, pero los partisanos lo asesinan cuando conducía por Praga. Hitler enfureció y ordenó que destruyeran 2 pueblos y que mataran a todos sus habitantes. Los pueblos de Lidice y Lesaki serían arrasados, borrados del mapa. Pero el malvado legado de Heydrich se extiende mucho más allá de la venganza de Hitler. 4 meses antes de su muerte pautó una reunión secreta de altos oficiales nazis llamada la Conferencia de Wannsee, donde iniciaron la infame solución final que resultaría en el asesinato de 6 millones de judíos. Llevando la minuta de esa reunión está un burócrata poco resaltante, cuyo don para la organización lo ha impulsado a una alta posición en la administración de las SS. Hitler no tenía mejor opción para mantener en marcha la maquinaria del Holocausto que Adolf Eichmann. Eichmann recibió la tarea de asegurarse de que las cámaras de gas fueran construidas y de que hubiera instalaciones para albergar a los judíos antes de ser enviados a la cámara de gas. Así que absolutamente todos los detalles sucios quedaron a cargo de Eichmann. Eichmann luego aseguraría que solo fue un burócrata que seguía órdenes, pero las declaraciones que hace durante el Holocausto revelan su celo por la perversa cruzada de Hitler. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la devoción de Eichmann por la solución final se hace evidente cuando Heinrich Himmler ordena un alto a las deportaciones a los campos de la muerte. Como jefe administrador del Holocausto, Adolf Eichmann ejerce este fanatismo desde los seguros confines de un escritorio. Pero para el trabajo sucio real del homicidio, Hitler debe acudir a las trincheras y hallar criminales cuya perversidad rivaliza con la suya propia. Adolfo Hitler y su círculo interno son la mayor manifestación del mal en la historia. Pero su registro de atrocidades es solo posible porque reunieron un ejército de subordinados para hacer su trabajo. Una pareja de esposos de la clase trabajadora puede compartir historias de las atrocidades que cometen. Él es un ex empleado de banco y ella una secretaria. Pero él asciende hasta convertirse en comandante del infame campo de concentración de Buchenwald. Y ella está allí a su lado, Karl Otto e Ilse Koch. A las SS no le importaban los homicidios no sancionados, pero sí le importaba el descubrir evidencia de malversación. Se descubrió que Karl y su esposa estaban robando a las SS dinero, joyas e incluso dientes de oro de los prisioneros muertos. Hacía que los prisioneros escribieran a casa a sus parientes diciendo: si pueden hallar 10,000 marcos, me dejarán salir de aquí. Y se estaba haciendo rico con esas estafas. Cada marco que extorsionan los Koch financia su ostentoso estilo de vida. Karl e Ilse Koch realmente consideraban a Buchenwald su propio feudo personal y eran como el señor y la señora gobernantes de ese campo.
Karl Otto es eventualmente condenado por malversación y ejecutado, pero la falta de evidencia libera a Ilse para solidificar su apodo de la perra de Buchenwald. Mientras Ilse Koch comete sus atrocidades en Buchenwald, otro notorio comandante está cometiendo las suyas. En 1934 había sido un guardia de bajo rango en Dachau, pero su historial sádico eventualmente lo catapultó hasta un rol de liderazgo en Auschwitz. Joseph Kramer. Una de las ofensas más memorables de Kramer ocurre en 1944, cuando tiene un rol central en la creación de una macabra exhibición pseudocientífica. En Natzweiler, Kramer recibe un cargamento especial de prisioneros para ser usados en la exhibición de Kirk y se encarga personalmente de su procesamiento. La colección de esqueletos judíos nunca llega a realizarse, pero Kramer avanza hasta tomar las riendas del infame campo de concentración de Bergen-Belsen, donde se gana el apodo de la Bestia de Belsen. Entre las multitudes que perecen bajo la vigilancia de Kramer está Anne Frank, de 15 años. Bergen-Belsen pronto es liberado por tropas británicas y Joseph Kramer es arrestado, juzgado y colgado. Él ha sido olvidado, pero el diario de Anne Frank, una protesta elocuente contra la maldad nazi publicada en todo el mundo, continúa inspirando. Karl Otto Koch, su esposa Ilse y Joseph Kramer hicieron el trabajo sucio personal necesario para realizar la visión de Hitler. Pero otros nazis llegarían aún más lejos, redefiniendo los límites de la maldad, como el sádico doctor cuyos experimentos médicos parecen sacados de Frankenstein, el doctor Joseph Mengele. Las atrocidades de la Alemania nazi son producto no solo de la maldad de Adolfo Hitler, sino de la vasta red del mal que controla. Se extiende desde su círculo interno de administradores hasta sus discípulos en las trincheras. Pero en los rincones más lejanos de la red se halla una raza especial de hombres malvados. Uno es descrito como un alcohólico sin control, psicópata y sádico violento. Sin embargo, precisamente por eso es elegido para dirigir una unidad militar nazi que se especializa en el terror. Oskar Dirlewanger. Oskar Dirlewanger fue encarcelado por las SS en un campo de concentración, en parte porque había sido acusado de abusar de una adolescente. Dirlewanger finalmente es liberado bajo la condición de que se una de nuevo a la milicia. Es entonces cuando a Heinrich Himmler se le ocurre una idea siniestra: organizar un batallón de criminales para aterrorizar a los civiles en los territorios ocupados por los nazis y poner a Dirlewanger a cargo. Comenzando en 1940, la brigada de Dirlewanger halla un sádico placer en expandir la definición de atrocidades de guerra. A la unidad de Dirlewanger le gustaba obligar a civiles a entrar en un granero que luego era incendiado y todo el que tratase de escapar era asesinado. Había acusaciones de que el propio Dirlewanger usaba veneno en mujeres judías para su propio entretenimiento. Mientras Oskar Dirlewanger amplía los límites del mal en Polonia, un sádico doctor hace lo mismo en Auschwitz. Había asistido a las mejores escuelas médicas de Alemania y luego sirvió como oficial médico hasta ser transferido a Auschwitz en 1943. Considera el campo como un laboratorio humano para sus extraños experimentos. Es el ángel de la muerte, el doctor Joseph Mengele. Mengele se gana su apodo al realizar su pasatiempo favorito: determinar el destino de los prisioneros cuando llegan al campo. Los experimentos de Mengele son barbáricos, pero él se siente libre de probar cualquier idea en el nombre de la ciencia nazi. Pero el experimento más barbárico de Mengele pudo haber sido el que realizó en unos gemelos llamados Tito y Nino. Mengele fue acusado de intentar coser vivos a estos gemelos por la espalda. Y la acusación decía que esos
gemelos habían sobrevivido al procedimiento, pero claro, sentían un dolor agonizante. Su madre, que también estaba recluida en el campo de concentración, de algún modo obtuvo una dosis letal de morfina y la administró a sus hijos para terminar con su miseria. El fin de la guerra acaba con la maldad de Mengele y con la de todos los secuaces de Hitler. Pero ¿qué sucedió con ellos? ¿Quién fue enjuiciado? ¿Quién se quitó la vida? ¿Y quién escapó? La victoria de los aliados en 1945 pone fin a la maldad sin precedentes de Adolfo Hitler. Ahora, él y sus cómplices deben enfrentar las consecuencias de sus crímenes. En Berlín, Hitler se dispara en su búnker para evitar la captura. En el mismo corredor, Joseph Goebbels sigue su ejemplo, pero asombra a muchos al convertir su suicidio en un asunto familiar. Después de que Hitler se disparó, Goebbels no solo cometió suicidio, sino que su esposa tomó veneno y se lo dio a sus 6 hijos. Creo que les dio somníferos y luego píldoras de cianuro, y así los mató a todos. Heinrich Himmler es capturado por los británicos, pero poco después se quita la vida mordiendo una cápsula de cianuro. Hermann Göring es capturado y posteriormente condenado en Nuremberg. Es sentenciado a muerte y pide enfrentar un pelotón de fusilamiento como un soldado. Cuando sabe que será colgado como un criminal común, engaña al patíbulo con su propia cápsula de cianuro. Ilse Koch también es enjuiciada y asombra a los fiscales con una impactante declaración. Anunció que estaba embarazada, que tenía 8 meses de embarazo. Nunca se ha confirmado quién era el padre de su hijo, pero ella fue condenada, sentenciada a cadena perpetua. A 20 años de su sentencia en 1967, Koch se cuelga con sus sábanas. Oskar Dirlewanger no vivió para ser enjuiciado. Después de su captura enfrentó una justicia más rápida y brutal. Fue arrestado a comienzos de junio del año 45 por las fuerzas de ocupación francesas y pocos días después estaba muerto. Adolf Eichmann elude la captura y huye a Argentina. Vive allí en tranquilo anonimato hasta 1960, cuando finalmente es ubicado por el Servicio de Inteligencia israelí. Un equipo especial de agentes israelíes fue hasta Argentina disfrazado. Lo secuestraron y lo llevaron de vuelta a Israel, donde fue enjuiciado, lo hallaron culpable y lo colgaron. Solo uno de los malvados camaradas de Hitler presentados en la última hora logra escapar limpiamente. Joseph Mengele nunca ve el interior de una celda y nunca enfrenta la ejecución o el asesinato. Cuando la guerra terminó, Mengele hizo lo mismo que hicieron todos los nazis de alto rango con sangre en sus manos. Él huyó. Él terminó viviendo tranquilamente en Brasil. Lo que sabemos es que en 1979 estaba nadando y sufrió una apoplejía y murió. Pero el mal tiene un modo de trascender a la tumba. Los avistamientos de Mengele continuaron por años, a pesar de que un análisis forense en 1985 confirmó su muerte. Han pasado 7 décadas desde la caída del Tercer Reich. Sin embargo, Adolfo Hitler y su infame corte siguen siendo el estándar con el que se mide la maldad. Sus atrocidades definen la dimensión más oscura del comportamiento humano y nos recuerdan el costo enorme de barrer el mal de la tierra.